Buen día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de la clase de hoy es el complemento del que vimos la clase pasada, ¿no? La clase pasada planteamos el carácter al mismo tiempo objetivo y subjetivo de la fe, pero nos centramos en la fe objetiva. Y hoy nos toca centrarnos en la fe subjetiva. Eso es lo que vamos a considerar en el grueso de la clase, o sea, en los puntos 2 y 3 del esquema. Pero me pareció oportuno, como nos vamos a concentrar precisamente en la fe como hábito, como acto, o sea, en la dimensión subjetiva de la fe, empezar advirtiendo que eso no es más que una dimensión de un todo más complejo y retomar el tema de la fe objetiva, ¿no? Muy brevemente, bajo el título de la fe de cada bautizado y su objetividad dogmática. En primer lugar, la fe de cada bautizado implica una pluralidad de la fe. Si nosotros hablamos de la fe de cada bautizado, es obvio que hay en cada uno algo que llamamos la fe de cada quien. Como decíamos en la clase pasada, la fe con que se cree, no la fe que creemos, sino la fe con la que creemos. Y esa es obviamente algo en cada persona. Como en el mismo esquema aparece ya a partir del título del punto 2, es un acto y es un hábito en cada persona. Veremos bajo qué respecto es una cosa y es la otra. Pero tanto el acto u operación como el hábito son una realidad singular en cada persona. De modo que en esa dimensión tenemos una pluralidad numérica de la fe. La fe habitual, que es la fe bautismal, el hábito de la fe que se recibe con la gracia bautismal, es un hábito uno en cada uno. Tiene una realidad propia en cada persona. Pero, si bien el hábito es numéricamente plural, y es uno para cada uno, no debemos olvidar que ese hábito tiene un objeto. Es lo mismo el acto de fe. Los actos propios de ese hábito tienen el objeto del hábito. Y ese objeto es precisamente la fe de la Iglesia. De modo que esa pluralidad, en su dimensión objetiva, dice razón de unidad. Porque la fe con que creemos es una en cada quien, pero lo que creemos es uno en la Iglesia entera. Es una sola fe. Es la fe única de la única Iglesia. De modo que el extremo objetivo es el mismo para todos. Si no, no hay fe divina. Si no, no participamos de la fe de la Iglesia. Y ese hábito en cada uno es precisamente el medio por el cual cada quien participa en esa fe única que es la fe de la Iglesia. Tenemos, por lo tanto, pluralidad numérica del hábito y de los actos, pero tenemos al mismo tiempo unidad objetiva en la fe común de la Iglesia. Conviene recordar también que esa unidad viene garantizada también para la pluralidad de los hábitos que son subjetivos, porque se dan en cada sujeto. ¿Y eso por qué? Y ese es el punto B de esta breve introducción. Primero que nada, porque esos hábitos, precisamente porque recaen todos, aunque sean numéricamente distintos, sobre la fe de la Iglesia, son una participación de la sabiduría divina. Y la sabiduría divina es una sola. Para entender esto tenemos que pensar que tanto el hábito de fe divina como los actos de fe que dimanan de ese hábito son un don de la gracia santificante. Y la gracia santificante es un don del Dios uno y trino por el cual nosotros somos
deificados, somos elevados sobrenaturalmente y transfigurados sobrenaturalmente. De manera que nos hacemos partícipes de algo que es propio de la vida divina. Ahí está la participación. Si somos partícipes de una vida que es absolutamente una, es la unidad suma, la unidad perfectísima que es Dios en sí mismo. Si somos hechos partícipes de esa unidad perfecta del ser divino, de alguna manera, por la gracia, los dones de la gracia dicen en nosotros siempre cierta razón de unidad. Obviamente se dan en nosotros por participación, pero son participación de lo mismo. Y precisamente aquí tenemos que recordar un principio metafísico. Todo lo que es por participación dice razón de unidad en aquello de lo que participa. Eso ya se da en el orden natural. Por ejemplo, si todos como seres humanos participamos de una misma naturaleza humana, ¿no?, cuyo ejemplar eterno está la sabiduría divina creadora, todos tenemos la misma naturaleza común, a pesar de que esa se realice en cada uno de una manera personalmente distinta. Esto ya es en el orden de la creación, digamos, ¿no? Entonces el principio es este, lo repito: todo aquello que se da por participación dice razón de unidad en razón de aquello de lo que se participa. Si la fe es participación de la sabiduría divina, sobre este tema retornaré al final de la clase, y es lo que es fundamentalmente, entonces ahí hay un fundamento, una raíz de unidad profundísima de esta pluralidad de hábitos que se dan en cada persona. Y lo otro que podemos recordar es el punto con que terminamos la clase pasada, porque además de esta unidad por el don participado, que es don de la Trinidad en nosotros, la gracia y todos los hábitos que vienen con la gracia, desde el punto de vista óntico, la fe es una realidad en nuestra comunión real en el cuerpo que es la Iglesia, y esta comunión real implica la presencia en todos del mismo y único Espíritu. Fíjense ustedes que esto ya es algo que podemos visualizar fácilmente desde el pensamiento de Pablo, ¿no? Hay una sola fe y un solo bautismo, ¿no? Porque todos vivimos en un mismo Espíritu y por eso formamos un solo cuerpo, en un solo Señor. Y podemos llamar en común Padre al único Padre y Señor de todo. De manera que la presencia del Espíritu en nosotros garantiza también, como raíz última de nuestra unión vital con la Trinidad, garantiza esa unidad óntica de la fe, que si bien es plural, es una en todos, porque por esa fe, o mejor dicho, por el carácter que está asociado a esa fe, como decíamos al final de la clase pasada, estamos relacionados personalmente al mismo y único Espíritu. De manera que, así como es participación de la sabiduría divina por el don de la gracia, es también un hábito y un acto u operación en nuestra relación personal con el mismo y único Espíritu. Puesto así el tema, ahora sí entramos directamente en el aspecto subjetivo. Bueno, la bibliografía que yo he manejado básicamente para todo lo que sigue a continuación son solamente 2 libros. Uno es la Suma de Teología de Santo Tomás. Segunda de la segunda, cuestiones 1 a 16. Y lo otro es un comentario a eso, que es decir, eso es aquí. Esta es la segunda de la segunda, ¿no? La segunda parte de la segunda, que empieza precisamente con el tratado sobre la fe. La cuestión primera se llama sobre el objeto de la fe. Bien. Ese tratadito es esto, ¿no? Llega hasta la cuestión 16ª. Es esto. Bueno. Y este es un comentario a eso, que es
en realidad no a todo, porque en esto no comenta todas las cuestiones, sino las cuestiones fundamentales, que son las que van de la 1 a la 7, y es de Santiago Ramírez, se llama De Fide Divina, o sea, sobre la fe divina. Este libro es muy fiel al texto de Santo Tomás, pero además recoge toda la tradición posterior de los comentarios, todas las cuestiones problemáticas, las distintas sentencias sobre cada punto, ¿no? Bien. Nosotros vamos en realidad, a reducirnos a lo que sería el esqueleto fundamental de toda esta problemática, y en algún punto recordaremos algún problema o dificultad. Las dos categorías básicas que se aplican en la tradición teológica para entender a la fe subjetiva son las de hábito y las de acto. Que la fe es un acto u operación, se lo podrá llamar con otro nombre, pero que equivalga conceptualmente a eso, no cabe dudarlo en absoluto. Porque todas las sentencias de la Escritura acerca de la fe ponen de manifiesto que hay actos de fe, que la fe es una operación en alguien. La operación o el acto de la fe consiste precisamente en creer, ¿no? Hablando propiamente. El acto propio, que llamamos acto de fe, es un acto de creer, ¿no? O, según una fórmula que acuña San Agustín, el creer básicamente se puede definir en general como pensar asintiendo, es decir, como un pensamiento con asentimiento, ¿no? En el Cogitatio cum assenso, dice San Agustín, y es una fórmula que comentan después los escolásticos ampliamente, ¿no? Haciéndose cargo de ella y profundizándola. Implica pensar en el sentido de captar intelectualmente algo, pero al mismo tiempo no con la evidencia de un principio, porque si no simplemente se sabría, no se creería. Si yo capto algo que me tiene evidencia intelectual, entonces directamente es objeto de entendimiento. Lo entiendo y se acabó, ya está. Ahí no se hablaría propiamente de cogitare en latín, y por eso hay muchos escolásticos que al comentar la fórmula de San Agustín dicen que la cogitatio es un pensamiento con cierta dificultad y por lo tanto incompatible con la evidencia, ¿no? Inmediata. Entonces, hay por un lado pensamiento en el sentido de cogitatio, una captación intelectual pero que no se resuelve plenamente por sí misma porque no hay evidencia. Por lo tanto, requiere cierto discurso, ya sea en sí mismo, en cuanto al objeto mismo que capta, ya sea en relación al modo en que el objeto se le da. Pero eso por sí mismo no es fe, obviamente. A eso hay que añadirle lo que sería formalmente la fe, que es el asentimiento. Es decir, es un pensamiento, pero con asentimiento. Ese objeto que yo capto intelectualmente es un objeto sobre el cual recae el ascenso de la inteligencia, es decir, lo afirmo, es así. Bien. Ahora, ese acto es de creer precisamente porque el ascenso va acompañando a una cogitatio y por lo tanto no a un objeto de evidencia. Es decir, no es algo que yo al captarlo digo, es indudable, intelectualmente entiendo que no puede ser de otro modo. No es tampoco el fruto de una conclusión demostrada a partir de un principio indudable, porque eso se reduce a la evidencia del principio. Es algo a lo que le presto asentimiento basándome en qué. Le presto asentimiento basándome en el testigo que me lo transmite y en la credibilidad intrínseca de lo que me transmite. Bueno, esto vale para cualquier acto de creer en general. El acto de la fe divina es un creer, pero es un creer que está dirigido a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es esta categoría del acto, ¿no? El acto es creer. Pero no llamamos
fides o fe, sin más, al simple acto de creer. La fe divina no es un acto aislado. Y ahí viene la otra categoría que se aplica escolásticamente de modo fundamental a la fe divina. No es un mero acto que yo hago en algún momento. Es mucho más que eso. Es algo más profundamente arraigado en el ser. Y por eso se ha recurrido a una categoría de raigambre aristotélica, ¿no?, que se ha elevado al orden teológico para significar esa permanencia de algo que es mucho más que un acto, si es como una cualidad permanente de la que brotan los actos. Y esto es lo que llamamos el hábito. Entonces, el hábito es la noción básica de hábito, ¿no?, una disposición permanente a realizar cierta operación de un modo determinado. En el orden natural los hábitos son primariamente hábitos adquiridos, es decir, hábitos que nosotros alcanzamos a través de las operaciones. Realizamos actos y a través de los actos formamos hábitos, es decir, maneras permanentes, estables, de estar dispuestos a realizar el acto de un modo determinado. Esa categoría de hábito es la que se aplica en general a todos lo que se llaman las virtudes sobrenaturales. Porque una virtud es un hábito de obrar bien. Es decir, un hábito de obrar que perfecciona en la línea del bien a quien lo posee. Y la gracia nos infunde virtudes sobrenaturales. Ahora, virtudes que por ser sobrenaturales no pueden ser nunca adquiridas, sino que son infundidas por la gracia divina, por la gracia que nos santifica y que nos vivifica en Dios. Tenemos entonces el hábito como raíz de las operaciones, porque el hábito obviamente se manifiesta en esa cualidad permanente de obrar de un modo determinado, se manifiesta cuando uno obra. El acto u operación propio del hábito de la fe divina es doble, digámoslo ya de entrada. Es por un lado el asentimiento interior, o sea, el creer. Y por otro lado, la manifestación exterior de ese asentimiento interior, es decir, el confesar. Y esto también tiene una raíz bíblica certísima. El acto u operación de la fe divina no se agota en una confesión interior, es decir, en un asentimiento interior, sino que implica el asentimiento interior a lo revelado por Dios, pero al mismo tiempo implica como manifestación de ese asentimiento y una manifestación necesaria la confesión exterior de eso que se cree. De modo que el creer y el confesar se refiere a manifestar externamente ese asentimiento interior con la convicción, la certeza y la firmeza que les propia a ese asentimiento. Eso es la operación propia, el acto propio de la fe divina. También puede haber actos de fe sin que haya hábito. Eso es claro en lo que llamamos la fe inicial, es decir, la fe previa al bautismo, ¿no? La fe de alguien que se convierte y se predispone a recibir la gracia del bautismo. Ahí no tenemos la fe como hábito, pero sí tenemos la fe como acto. Ahora, ese acto predisponente es una fe inicial. Es una fe que predispone a la recepción de la fe, pero no es la fe habitual. La fe habitual es un don de la gracia del bautismo. Bueno, por ahora con esto ya tenemos el vocabulario nada más, pero una vez que nosotros nos situamos en la fe como hábito y como acto, las dos cosas son de alguna manera correlativas, viene el problema de definir a la fe divina como virtud teologal. Se la considera una virtud teologal o teológica, como dicen otros autores también, porque es una de las virtudes que une directamente al cristiano con Dios, y porque el objeto de la virtud es Dios mismo. Bueno, por eso se llama teologal. Con eso ya tenemos contestado, para empezar, cuál es el objeto, y el objeto es Dios, si no, no sería una virtud teologal. Pero con eso obviamente no la hemos distinguido todavía de las otras virtudes teologales, cuyo objeto también es Dios.
El objeto es Dios, tanto en la fe, como en la esperanza, como en la caridad divina, o el ágape participado. De manera que en todas las virtudes teologales el objeto es Dios. Lo que tenemos que hacer ahora es esforzarnos por entender cuál es el objeto del hábito de la fe divina como virtud teologal. Ahora sí los invito a seguir un poquitito el esquema, porque he escrito más de lo habitual aquí, para que tengamos un punto de apoyo para la definición precisa del objeto. Vamos a precisar el objeto atendiendo a la distinción, primero que nada, entre el objeto formal y el objeto material, ¿no? Y el objeto formal a su vez es doble, porque es el objeto formal quod y el objeto formal quo. Quizá conviene que repasemos brevemente estas nociones para ubicarnos en general, ¿no? Llamamos objeto material a la realidad sobre la que recae un hábito o un acto cualquiera de conocimiento. A la realidad considerada como tal, como una cosa real que existe, ¿no? Y sobre la que recae cierto acto de conocimiento o cierto hábito de conocimiento. La cosa conocida, la res cognita, eso es el objeto material. Pero cada acto o hábito se especifica en cuanto de la cosa conocida capta alguna determinación, alguna formalidad que es esa y no la otra. Esto se debe básicamente a que nuestra inteligencia finita, humana, conoce las cosas de manera parcial o por partes. No capto todo lo inteligible de una realidad al mismo tiempo, por un único acto y por un único hábito, sino que cada acto o hábito capta alguna determinación inteligible de la cosa. Esa determinación inteligible que capto, eso es lo que llamamos el objeto formal. En cuanto a la determinación está en la cosa misma, y yo la objetivo, se llama objeto formal quod. Ahora, en cuanto hay una cierta luz en mí que me hace visible esa determinación, la llamo objeto formal quo. ¿Qué quiero decir con esto? El objeto formal quod es aquella determinación especificativa del acto del hábito que yo capto en la cosa conocida, que es el objeto material. Ahora, para que la capte, hace falta un medio que la haga captable. Y eso es lo que se llama el objeto formal quo. El objeto formal, no que conozco, que sería el objeto formal quod. El objeto formal quod es el objeto formal que conocemos. El objeto formal quo es el objeto formal por medio del cual conocemos. Para poner un ejemplo muy sencillo. Si yo veo esta servilleta, ¿no? El objeto material es esta cosa que llamamos servilleta, ¿no? Este trozo de tela que llamamos servilleta. El objeto formal quod es lo que la vista capta de la servilleta. La vista no capta, por ejemplo, la esencia de la servilleta. No, señor, eso lo capta el entendimiento, pero no la vista. La vista capta lo coloreado, dicen los filósofos. Claro, capta el hecho de que la servilleta tiene un color. Eso es lo que capta la vista. Y a partir del color puede captar otras determinaciones que están asociadas al color, como la figura. Pero la figura no es el objeto propio de la vista, porque la figura la puedo captar también con el tacto, cosa que no puedo hacer con el color. Ahora, el objeto formal propio, ahí eso es algo que hay que tener en cuenta. El objeto formal puede ser propio o común a más de un acto o hábito. Lo que define un acto o hábito es el objeto formal propio, como en el caso de la vista, el color. Ahora, para que esto parezca coloreado hace falta un medio, porque si esto no recibe luz alguna, tiene en sí misma la capacidad de ser coloreado, pero no aparece el color, no se manifiesta el color. Entonces la luz que ilumina a la servilleta, ese es el objeto formal quo. No es lo que yo veo, no es que yo veo la luz, veo
lo coloreado de la servilleta, pero porque la servilleta recibe luz, mediante la luz, ¿sí? Veo lo coloreado de la servilleta mediante la luz. Tengo ahí las tres cosas: el objeto formal quo, el objeto formal quod y el objeto material. Muy bien. Ahora estas nociones las pasamos a la fe, ¿no? A la fe divina. El objeto formal quod, y empezamos por ahí porque eso es lo conocido, ¿no? Esto es lo que conozco, lo que capto en el acto o hábito. El objeto formal quod, ¿cuál es? La fórmula escolástica clásica es que el objeto formal quod de la fe divina es Dios como verdad primera. Dios como verdad primera. ¿Esto qué quiere decir? Acá viene lo propio de la fe. Dijimos que el acto de fe es un acto de creer, o sea, de prestar asentimiento. El prestar asentimiento es lo que la inteligencia debe hacer ¿ante qué? Y ante la verdad. Porque el asentimiento no es otra cosa que la resolución plena de la inteligencia por medio del juicio ante la verdad que se le manifiesta. Eso es el asentimiento. ¿Para qué podemos asentir nosotros con nuestra inteligencia? Y para conocer la verdad. El fin natural de la inteligencia es la verdad. Y tenemos la capacidad de resolver plenamente el juicio, y por lo tanto de adquirir certeza con respecto a algo. Si no resolvemos plenamente el juicio, no adquirimos certeza. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué? Y porque somos capaces de conocer el ser de las cosas, y por lo tanto podemos captar lo verdadero. ¿Para qué? Y para que la verdad tome posesión de nuestra inteligencia, es decir, haga morada en nosotros, digamos, ¿no? A través del asentimiento firme de la inteligencia, la verdad queda en nosotros, se asienta en nuestro espíritu. Podemos decir que se hace posesión nuestra, o yo prefiero decir, nos posee ella a nosotros, es decir, toma posesión de nuestra inteligencia, ¿no? Mediante el asentimiento nosotros la recibimos, le abrimos las puertas, la dejamos entrar. O, como suele decir también, es el homenaje que la inteligencia le debe a la verdad. Con esto ya quedamos enfocados en una dirección bien determinada. Si el acto propio de la fe es creer, asentir con certeza a algo de lo que no se tiene evidencia, entonces la fe tiene siempre por objeto alguna verdad. Ahora, si es la fe divina, la fe teologal, que es la fe del bautismo, esa verdad es Dios mismo. Dios como verdad. Pero Dios no es una verdad cualquiera, no, Dios es la verdad primera. Ahí entramos en el sentido fundamental de la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la verdad primera? Yo puse otra fórmula un poco más extensa de esto, ¿no? Que declara la primera. O sea, como verdad subsistente y fuente de toda verdad en su ser mismo y como revelado. Ahora, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué quiere decir que Dios es la verdad primera? Acá empezamos con una problemática que sería del concepto de verdad, ¿no? Pero cuando la noción de verdad se aplica por analogía a Dios, los escolásticos suelen primero entenderla a partir de la verdad como trascendental del ser. La verdad no es otra cosa que el respecto del ser a la inteligencia. Y esto en Dios se da de manera perfectísima y absoluta, porque Dios es el ser mismo subsistente, pero es un ser inteligente, de manera tal que en él el entender el ser es su ser mismo. Y hay no una adecuación, como dice la fórmula que define la verdad humana, no una adecuación entre la inteligencia y el ser, sino una identidad real entre la inteligencia y el ser. Esto lo llama la verdad óntica en Dios. Pero esta verdad óntica es al mismo tiempo verdad de conocimiento. Claro, porque Dios entiende. Al entenderse a sí mismo, en el acto puro de entender que es su mismo acto de ser, entiende toda verdad y conoce toda verdad posible.
Ahí tenemos la verdad